Adelante. Bueno, ¿ya me escuchan? Ok, dicen que ya me escuchan. No pude entrar a ir en la computadora, estoy en el celular, pero bueno, ya estamos en el aire. Vamos a dar inicio a nuestra charla, charla semanal, y hoy lamentablemente, pues, con la ausencia de Gabriela, ¿sí? Por cuestiones familiares, de salud, que esperemos que se encuentre y se recupere rápidamente el papá de Gabriela. Pues aquí estamos, ¿sí? Para platicar de temas que ya tienen algunos días que pasaron, pero que sin embargo sigue hablándose de estas noticias, sigue hablándose de estos casos que suceden, que no es el único, ni el primero, ni el último. Este tipo de casos suceden, si no con frecuencia, sí llegan a suceder, sí se han reportado, pocas veces se han eh, procesado, pocas veces se han llevado a cabo las investigaciones adecuadas, y bueno, pues muchas veces también, como lo sabemos, no solamente nosotros, sino pues la población, la ciudadanía en general, sabe que muchos casos criminales quedan impunes. ¿Sí? Impunes por muchas razones, por las relaciones mediáticas, por las relaciones familiares, es decir, relaciones con el poder, ¿sí? Otras veces con el arreglo económico, ¿sí? También sabemos que, pues lamentablemente, deseo decirlo, hablar de nuestro país en esos términos, en esas circunstancias, pero es necesario decirlo, es necesario mencionarlo, porque si no, nunca se va a acabar esto. Y de hecho, nunca se va a acabar, pero por lo menos levantando la voz, creo, ¿sí? Que se va a hacer más visible este tipo de situaciones y de alguna manera va a ir disminuyendo. Ojo, no se va a acabar, porque en ningún lado se acaban las circunstancias, se aminoran, eh, se previenen, vamos a llamar, ¿sí? Pero no se acaba, ¿sí? Siempre va a haber gente, siempre va a haber personas con otros intereses ajenos a las instituciones para las que colaboran, ajenos a las instituciones, eh, intereses de las instituciones anteponiendo los intereses personales en cargos públicos, ¿sí? O de que son de elección popular, es decir, los votados. Recordemos que quien hace las leyes, implementa el sistema de justicia en un país, sí, en un país, la legislación federal, pues son las cámaras, ¿sí? La Cámara Alta, la Cámara Baja, ¿sí? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que constituyen el poder legislativo, ¿sí? Y que esto redunda, ¿sí? En la elaboración de estas leyes, en la interpretación y el manejo de la aplicación de las mismas por el Poder Judicial, que es el segundo u otro de los poderes, de los tres poderes de la Unión. Y el tercero es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Es la presidencia.
¿sí? Ambos poderes, sí, los tres poderes están relacionados entre sí, independientes y colaboradores. Eso de decir independientes, pues también deja muchas dudas, ¿no? Siempre va a haber la llamada oposición que va a cargarle, ¿sí? A culpar que el poder, que el partido o el poder, las personas en el poder imperante, pues tienen relación o han comprado o eh, han tenido cierta adquisición de estos poderes, del poder judicial, como lo vemos actualmente, como lo vimos en sexenios anteriores, en las que los jueces pues prácticamente estaban cooptados por el ejecutivo. Y bueno, creo que en esta ocasión tampoco va a ser la excepción, ¿sí? Sabemos y hemos visto, los que hemos seguido, ¿sí?, este proceso sin ser políticos naturalmente, pero pues no dejamos de, como ciudadanos, de opinar de política, ¿sí? Cuando hablas de cómo está la canasta básica, estás hablando de una política, incluyendo la que atañe a la economía, ¿sí? Cuando hablas de educación, pues estás hablando de política. No podemos dejar de ser apolíticos. Apartidistas, sí. Apolíticos, no. Todo el mundo, todo el mundo comenta, ¿sí? Escuchamos comentarios ya sea a favor, en contra del sistema que impera o que gobierna en este momento. Y así se ha visto por sexenios, cada sexenio que existe, que hay en nuestro país, hay estas ciertas contradicciones, y lo verdaderamente real es que pues, la ciudadanía tiene la percepción, ¿sí?, de que no cambia nada, ¿sí? Los cambios son mínimos, hay que reconocerlo. Sí ha habido cambios, en todos los sexenios ha habido cambios, mínimos, poco perceptibles, pero que sí los hay, ¿sí? Sí los ha habido. Que al final de cuentas, pues la gente ya no cree, ya piensa que todos son iguales, y partidos van, partidos vienen, colores van, colores vienen, y la situación para muchos no cambia, o perciben que no cambia, ¿sí? Y lo que nos atañe a nosotros como voces criminales, ¿sí?, que ese es el lema, que ese es el nombre de nuestro programa, de nuestra charla, en la cual, pues como se han dado cuenta los que nos siguen, analizamos, opinamos y criticamos al sistema de justicia, a las instituciones, tal vez a las instituciones no como tal vez no al poder judicial como tal, pero sí a las personas. Por ahí decían que las instituciones no fallan, las que fallan son las personas. Y por muchas razones, ¿verdad? Ya lo mencionamos, llegan inflados a las elecciones. Nunca conocemos a los candidatos por los que votamos. Si no conocemos a los diputados, que hacen pocas giras o nunca tienen contacto con la gente, pero la gente vota por ellos, ¿sí? Por el aparato de publicitario, por esta circunstancia que llega, ¿sí? Menos vamos a conocer a un juez para votarlo por elección. Menos vamos a conocer gente que ocupa esos cargos. Y si no los conocemos, no sabemos qué tipo de personalidad tienen y esta personalidad, a qué intereses va a servir. Y se ha hablado mucho, no es nuevo, que se les debería de hacer un examen, ¿sí?, como el que se aplican los llamados de control de confianza para ocupar cargos de elección, ¿sí? Pero que se haga abiertamente y con certeza, con regularidad. Es más, a todos los aspirantes, ¿sí?, para poderles asignar el cargo de aspirante, deberían de llevar a cabo este examen. Va a haber controversias,
no se van a querer someter, va a haber contras, ¿sí? De que es muy caro, bueno, todo lo que puedan pretextar, ¿sí? Y aún así se llegan a filtrar gente que no tiene el perfil, gente que no tiene las habilidades, las fortalezas, las cualidades de estar en los cargos que ocupan, pero que ahí están, ¿sí? Incluso gentes con carpetas de investigación activas, gentes con antecedentes, personas con antecedentes. Si revisáramos una lista de los senadores, de los diputados, por mencionar algunos, dejando un poco afuera al Poder Judicial, veíamos que su nivel de conocimiento, no de educación, que también influye, el nivel de conocimiento es mínimo. Y podremos sacar una estadística, una media de que cuántos tienen licenciatura. Puede haber muchos, pero con licenciatura en gastronomía, con licenciatura en ingeniería, menos en derecho. Cuando, a una opinión mía, para ejercer y hacer leyes, tenemos que conocerlas, tenemos que ser licenciados en derecho, mínimo. Ya llegar a los doctorados para poder tener un más amplio conocimiento de las leyes, de nuestros códigos, nuestras constituciones y la interpretación adecuada. Es una opinión, una sugerencia, que si hiciéramos esa estadística, ese estudio en ambas cámaras, nos encontraríamos con muchas sorpresas. Con muchas sorpresas como si está el nivel de educación bajo, ¿sí? Muchos diputados son recomendados, ¿sí? Hay una ley que decía que por ejemplo, para ser senador tenías que tener 35 años mínimo. Este movimiento de la cuarta modifica estas leyes y era senadores de 20 y tantos años, quizás bien preparados, pero con poca experiencia. Y hay otros diputados que son diputados antes de esta ley, pues que ni estudios tenían. Un caso de, no voy a dar el nombre, pero bien conocido, cuyo hijo a los 18 años era diputado federal. Cuando el chico todavía ni la prepa terminaba. Pero bueno, ese es otro punto, ¿sí? Que no vamos a discutir ahorita, ¿sí? Pero sí este nivel de conocimiento, de educación que tiene, de los avances, como decía por ahí una persona, que voten nada más los que tienen licenciatura, maestría y doctorado. Entonces sería un bajo porcentaje. La verdad, sería un bajo porcentaje, ¿sí? Aquí cabe aclarar que no el hecho de que tengas tantos títulos te garantiza que tengas un gran conocimiento. Si a esto ponemos que ya ahorita todos esos títulos, todos esos documentos, con la llamada globalización de la educación, que se redujo de las carreras a 3 años, que por sí salíamos con lo básico, ahora con esta modalidad de educación, no salen para nada. Y se dan los doctorados en muchas escuelas como pan caliente, cuando antes todavía, si no quiere decirse que todavía la UNAM, el POLI, la Metropolitana, estas instituciones del TEC de Monterrey, la NAHUA, todavía tienen este sistema de que ahí sí se estudia, se exige. Para un doctorado, tu investigación, para tu maestría, tu especialización, las clases, si no, repruebas, ¿sí? A diferencia, ¿sí? Y esta aquí sí vale la pena estudiar un doctorado, ¿sí?
¿Por qué? Porque investigas. Recordemos que el doctorado es más tema de investigación que de curso presencial y de tomar clases. No, eso ya pasó hasta para la maestría. Pero aquí sí sales preparado o con un conocimiento amplio. Sin embargo, hay muchas personas que tienen 2, 3, mínimo una maestría, un doctorado. Hay personas que tienen hasta 4 doctorados. ¿Por qué? Porque digo que se dan como pan, como si se elaborara pan en diversos institutos, que pues nada más hay que cumplir los requisitos, el tiempo, y ya salimos con doctorado. Repito, esto no nos da garantía de tener conocimiento. ¿Por qué? Porque no se le da la importancia debida de la adquisición del compartir y adquirir el conocimiento. Pero bueno, ya con eso, también nuestros empresarios, nuestro sistema laboral así lo pide. Entre más títulos tengas, se cree que eres más apto. Y hay trabajos en los que ya te piden doctorado. ¿Sí? Hay algunos cuerpos policíacos en los que ya te piden maestría. Pero bueno, así se manejan, así creen que están profesionalizando a nuestros elementos de seguridad. No. Decía un presidente, el 90% de nuestras fuerzas policíacas, fuerzas de seguridad, están profesionalizadas, ¿sí? Porque les piden licenciatura para ingresar. Y la licenciatura puede ser cualquier licenciatura. Medicina, psicología, química, biología, gastronomía, cualquier licenciatura, ¿sí? Para que puedas ingresar a hacer el curso de aspirante a la policía. No faltará mucho que ya hasta les van a pedir maestría, en algunos casos ya la están pidiendo, en otros casos se vaya a negar hasta el doctorado. ¿Por qué lo menciono? Porque entonces esto nos lleva a que el alumno, ¿sí? La persona con deseos de superación, de conocimiento, pues adquiere estos títulos, ¿sí? En diversas instancias, en diversas escuelas, que lo que quieren nada más adquirir el título, ¿sí? Más otros factores que ya hemos comentado en este mismo espacio, pero pues ya no le puedes exigir mucho al alumno. Pero la pregunta es si se van a dedicar, en nuestro caso, a la coadyuvancia con la justicia, con la procuración de justicia, pues creo que deberían de exigirnos, ¿sí? Y de exigirles a los alumnos, en el caso que nos dedicamos a dar a la docencia. Pero no podemos, estamos atados hasta cierto punto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué mencionamos todo esto como preámbulo a lo que vamos a platicar? Habíamos mencionado al principio que nuestro sistema de justicia, procuración e impartición de justicia, carece o tiene muchas fallas, porque se sigue manejando la mediatez, el influyentismo, el tráfico de influencias. Y muchas de estas condiciones hacen que los delitos, ¿sí? O el crimen, como está definido el delito, es a grandes rasgos, es un rompimiento, ruptura o alteración de las leyes, normas y reglas de una sociedad. Cuando tú alteras estas reglas, normas de una sociedad, estás cometiendo un delito que tiene cierta sanción. Cuando este delito
es grave, ya se le denomina crimen. Por lo tanto, el crimen es un delito grave, ¿sí? Y dentro de los más graves, pues está que el homicidio, ¿sí? El secuestro, la violación, vaya, muchas cosas. Y bueno, ahorita ya mencioné violación, no lo estaba recordado, pero lo vamos a meter en esta charla del día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar de dos casos, ya con este de violación vamos a hablar de dos casos, ¿sí? Y en todo esto se implica todo un aparato burocrático de justicia, educación, administrativo, de todo. Repito, no son las instituciones, son las personas que manejan estas instituciones. Muchas veces es que el Ministerio Público no me hizo caso, archivó mi denuncia. Entonces, aquí cabe aclarar, ¿sí?, que el Ministerio Público es la institución definida como tal, así como denominamos al Poder Judicial, que es el que imparte la justicia. El Ministerio Público es el que lleva a cabo la investigación, pero ambas son instituciones. El Poder Judicial es un poder pues sí, Poder Judicial es una institución en la cual laboran personas llamados jueces, magistrados y demás, ¿sí? Auxiliares, proyectistas, secretarios, todos, ¿sí? Todos que manejan las leyes. El juez es el representante del Poder Judicial. Asimismo, en el Ministerio Público es una institución como tal, ¿sí? A la persona que llamamos agente del MP es precisamente eso, un agente del Ministerio Público. Es un representante físico de una institución moral llamada Ministerio Público. Y esta persona física que denominamos MP, y que la gente siempre va a decir que el MP es un licenciado, genéricamente, ¿sí? Porque sí debe de ser licenciado, ¿sí? Licenciado en leyes. Y le denominamos como persona MP, que es el agente del Ministerio Público. Y repito, la institución, el Ministerio Público es la institución. Bien, que es la encargada, repetimos, de iniciar, conducir y llevar a cabo una investigación coordinada y organizada, ¿sí?, supervisada por el agente del MP, es decir, la persona representante de esta institución. Y aquí vemos muchas pláticas aquí en este espacio, con compañeros, con varias personas, pues seguimos viendo, ¿sí?, que sigue llegando gente, personas, y disculpen que sea tan reiterativo, que se escuche tan reiterativo, pero gente sin preparación. Pocas veces tampoco hay que demeritar a las personas que llegan por méritos propios, pero son pocas, ¿sí? Son pocas, son las que menos duran en el cargo. Pero bueno, ¿sí?, si el MP, el Ministerio Público, es el encargado de llevar a cabo la investigación con su personal auxiliar, que es los servicios periciales y la policía de investigación. Estas dos agrupaciones son los auxiliares del Ministerio Público. Deberían de fungir como independientes, sobre todo las periciales. Deberían ser un órgano independiente. Sin embargo, México es de los pocos países en los que los servicios periciales dependen directamente de las fiscalías, es decir, del MP. El MP depende. El hecho de que sean sus auxiliares no implica que deban depender de él.
como en el caso de, como en San Salvador, ¿sí? En Brasil, por mencionar algunos, los servicios periciales, en Cuba también, por mencionar algunos, los institutos, los denominados institutos de medicina legal, que son las donde se agrupan todos los peritos, son independientes, autónomos e independientes de las fiscalías. Esto nos lleva a disminuir la corrupción. ¿Por qué? Porque en estos países a estos peritos les paga el Instituto de Medicina Legal, no la Fiscalía. Por lo tanto, tienen mayor margen de ser imparciales en sus investigaciones. ¿Y qué sucede en México? Al perito, a los periciales, le paga a la Fiscalía, están adscritos a la Fiscalía. Por muy desconcentrados que se digan que son, siempre están dependiendo de la Fiscalía. ¿Y qué hacen? Bueno, si la Fiscalía es tu patrón, no hagas enojar al patrón, ¿verdad? No lo hagas enojar y trabaja como se te indica. Llega el reglamento laboral, punto, se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué el comentario? Porque ciertamente es difícil creerlo y más difícil decirlo. Sí hay este tipo de situaciones en las que se manipulan o se procede a la negligencia en una investigación. Que repetimos, la investigación es coordinada por el MP. Y si es coordinada por el MP, debe de tener un conocimiento, si no amplio, si vasto, de lo que da el servicio pericial, de lo que es el conocimiento policíaco, porque también coordina a la policía, ¿sí? En este caso en México, llamada de investigación. En Francia sería la policía técnica francesa, que es independiente, que realmente la policía técnica en Francia son los servicios periciales, la llamada policía científica. Los que aquí conocemos como peritos. En Brasil también la policía técnica son los peritos, ¿sí? Sí, policía científica, los criminalistas, todos los peritos. Y aquí en México son peritos, ¿sí? Dependientes de la Fiscalía. Bueno, una vez comentado esta situación, los casos que vamos a comentar, ¿sí? Y que se hicieron mediáticos, incluso uno de ellos llevó, bueno, en ambos casos hubo muertes, ¿sí? Uno catalogado como feminicidio, otro como suicidio. Empecemos por ¿cuál será bueno? ¿Sí? El caso de un profesor, ¿sí? Un profesor con una trayectoria, me parece que eran 25 años de trayectoria docente, de acuerdo a lo que se ha recopilado, una trayectoria limpia. Limpia, catalogaban a este profesor como un buen docente, una persona humanística, y vaya, muchas características, ¿sí?, que debería de tener el docente. Y que sin embargo fue acusado de abuso sexual por una de las alumnas. Y esta situación, bueno, la sabemos a través de las redes, porque lo primero que hacen, en lugar de ir a poner la denuncia ante un órgano de justicia como es el Ministerio Público, lo primero que hacen es difundirlo en las redes. Desde ese momento en que se difunde en las redes, ya están linchando al supuesto victimario.
y revictimizando a la supuesta o posible víctima. Y en este sentido, en esta dirección, pues se pierde todo el sentido de el principio de inocencia. ¿Sí? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, o todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero esto es la legislación. Y en las redes no se comparte este principio. Ahí sí te acusan, como en este caso de este profesor, que fue señalado, acusado en redes por abuso, pues las redes, la población lo linchó, lo juzgó, lo acusó, lo juzgó y lo sentenció. Sin ponerse a pensar qué tan grave, qué tan dañino, más que dañino, grave situación se puede desembocar, como en este caso, que el profesor terminó suicidándose. ¿Sí? Pero vayamos, ¿sí?, con más detalle, ¿sí?, planteándonos muchas preguntas, ¿sí?, planteándonos preguntas que tal vez tengan respuesta, tal vez no la tengan, ¿sí?, pero que es necesario hacer una regulación. Afortunadamente me parece que ya están regulando, o van a regular, van a poner la ley del uso de redes, ¿sí?, para la población, y la llamada regulación de los medios de información. Muchos le llaman la ley censura, pero ahí nos da tiempo y hablamos de esto, si hay censura o no hay censura. Pero bueno, ¿por qué la gente no acude en primera instancia a hacer una denuncia, como en este caso? ¿Sí? ¿Y por qué se tiene que, si ciertamente se ha catalogado los delitos sexuales como, ¿sí?, delitos sexuales como delito grave, sobre todo la violación, ¿sí?, que es, bueno, que todos son graves, ¿no? Pero la violación es lo más deleznable que pueda cometer un sujeto, una sujeta, el ser humano, es uno de los delitos más, quizás hasta más, bueno, todos son graves, ¿sí? Y así quizás hasta más grave que un homicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de violación muchas veces la víctima sobrevive, ¿sí?, y queda con un daño tremendo, ¿sí? Y en el caso del homicidio, pues es decirlo, pero termina ahí su existencia, sin, sin dejar, ¿sí?, estas circunstancias a los familiares, dolorosas a los familiares, a los amigos, bueno, todo eso, ¿sí? No hay forma de describir qué es lo que queda después de un homicidio, y a los familiares, y aquí el interés sería qué piensa el homicida. ¿Qué pasará por su sistema, por su mente al momento de matar? ¿Por qué decide matar? Si fue doloso, si fue culposo, y qué pasa después con él, qué pasa en su mente después de que cometió el delito, al igual que el violador. En los interrogatorios, pues, sus respuestas es porque lo quise hacer, porque me ofendió, porque me caía mal, porque me gustó en el caso del delito sexual. Pero atrás de todo eso debe haber algo más, ¿no? ¿Por qué mataste? ¿Cómo te sentiste? Sin llegar al morbo, ¿eh? Pero son preguntas de interrogatorio que muchas veces no se hacen, ¿no?, y que deberían de hacerse. ¿Para qué? Para buscar una posible solución a la problemática, que también ya hemos platicado en este espacio y que no hemos concluido de comentarlo con Gabriela,
de los trastornos de la personalidad, del aspecto psiquiátrico, ¿sí? Que en mi punto de vista, ¿sí? Es el que interviene, ¿sí? En esas alteraciones, en esas motivaciones, en esos motivos, en esas decisiones de cometer un ilícito. Es decir, desde una falta administrativa, delitos pequeños hasta lo más grave, ¿sí? Es una cuestión biológica, pero bueno, aún hay mucho que descifrar. La pregunta es, a este profesor, a través de las redes de la mediatez, ¿sí? Lo lincharon, lo acusaron, juzgaron, sentenciaron y lo lincharon, terminando toda esta mediatez en el suicidio del mismo, ¿sí? No sin antes dejar un video, ¿sí? En donde hace una reflexión de todo esto, ¿sí? Y en ese video relata, ¿sí? Refiere por qué se tiene que pagar con prisión preventiva la acusación. La respuesta es porque es un delito grave. Sí. ¿Por qué no darle el beneficio de ser juzgado, de llevar su proceso fuera de la prisión preventiva? La respuesta, porque es un delito grave. Bien. ¿Sí? ¿Qué implica la prisión preventiva? Aparte del denominado delito grave, implica que el sujeto pueda darse a la fuga, ¿sí? Y para eso se hace un balance de su poder adquisitivo, su poder económico, su ambiente social y familiar, ¿sí? Para que no pueda evadirse. Por eso se hace la prisión preventiva. Por este caso, el maestro, sin demostrarla nada, pues no tenía los medios, no tenía los medios ni económicos para poder evadirse, es decir, para fugarse de la acusación del Ministerio Público. Y a eso le suman el llamado delito grave, que implica prisión preventiva. Y la reflexión del profesor, y creo que de muchos, es: ¿y dónde está el sentido de la presunción de inocencia? Y aquí cabe aclarar y recordarlo y reafirmarlo. Una acusación de violencia sexual es la más fácil de denunciar, la más difícil, la más fácil de denunciar, difícil de comprobar y más difícil, muy difícil de defender. ¿Sí? Sumado a esto, la prisión preventiva, el sujeto va a estar recluido, ¿sí? Recluido hasta que se acabe la investigación o se deslinde la responsabilidad, cosa que en el caso de la violación no sucede. Se da la etapa de investigación para aportar los datos, llamados datos de prueba. Después de que ya han sido comprobados, se va a ya es una evidencia, es una prueba, datos de prueba, se va al juzgado, y al juzgado se desahogan las pruebas, y el juzgador determinará si hay o no hay elementos que vinculen, ¿sí? Que nos señalen que el señalado como víctima fue el que cometió el delito. Pero mientras pasa todo esto, que pueden ser 6 meses, un año, más de un año, y si la persona no cometió el delito, y nada más fue por un señalamiento, que ya perdió 6 meses,
un año, más de un año, no se llama de su vida, ¿sí? Recluido sin haber cometido el delito, solamente por una señalización. ¿Y qué es lo que hacen nuestros peritos? ¿Qué es lo que hace el perro? Y las pruebas, y ya lo dijimos, es difícil de comprobar. ¿Por qué? Porque la violación se puede mostrar con elementos materiales cuando es denunciado inmediatamente, ¿sí? Todo tipo de delito sexual, hay elementos de probanza cuando es inmediatamente el estudio, como en todos los casos, ¿sí? Pero aquí mucho más rápidamente, ¿sí? Y muchos cuidados que la víctima debería de tener, ¿sí? Para ir a hacer la denuncia, cosa que no sucede. Hemos visto casos que denuncian una posible violación 3 días, una semana, un mes después. ¿Qué vamos a encontrar como peritos, médicos, criminalistas? Pues nada. ¿Por qué? Porque ya todos esos días pasó, incluso en horas, la víctima se siente, la víctima femenina, yo creo que también es masculino, víctimas de violación, pues lo primero que tienen que hacer, pasa por su mente, es el aseo, ¿sí? Y así lo requiere, ¿no? Me sentí sucio, me bañé, me cambié de ropa y todo. Eso nos borra las evidencias. En el caso de que sea inmediatamente, ¿verdad? También nos borra las evidencias. Cuando han pasado días, cuando, cuando ha sido nada más un señalamiento, cuando ha sido un tocamiento, y en el caso del profesor fue tocamientos, no fue violación, fue tocamientos. ¿Sí? Y por esos tocamientos, ¿sí?, señalados, fue enviado a prisión preventiva. Antes de su aprehensión, de suicida, porque tiene razón desde cierto punto. ¿Qué pasa con la presunción de inocencia? Ya te están llevando a reclusión preventiva por un señalamiento. Debería de modificarse, y me parece que sí va a haber un cambio en esta condición de la presunción de inocencia por la llamada prisión preventiva, ¿sí? Ya dijimos que es difícil de comprobar. ¿Qué es lo que queda como elemento fiable para determinar el abuso, la violación? El examen psicológico, ¿sí? Pero también ya hemos comentado que no siempre son efectivos. De hecho, hay muchas situaciones cotidianas que se relacionan con los llamados, los síntomas del llamado estrés postraumático. Poca fiabilidad, pero bueno, lo que tenemos, y lo hemos mencionado, que aquí lo más idóneo, ¿sí?, es el examen, el peritaje psiquiátrico, no psicológico, sino psiquiátrico, y aplicando ciencia y más ciencia, hasta un neurológico. El presidente del Consejo Mexicano de Neurociencias pues ha luchado mucho hasta la fecha, vaya un saludo, para que se implemente la neurología forense, porque no la tenemos. ¿Cuál es la finalidad de esta nueva área, de esta nueva terminología? Que se hagan estudios neurológicos para determinar los delitos de esta magnitud tan grave. Todos los delitos. Pero ya han dado muchas vueltas, ¿eh? Muchos bloqueos, y ojalá lo logramos apoyarlo para que lo logre hacer implementar la neurociencia forense, ¿no? Neurología forense. ¿Sí? Bien, porque esto viene también para que tengamos oportunidad de seguir leyendo los trastornos de la personalidad, ¿sí?, que son las llamadas fases, descritas por Sigmund Freud, la personalidad positiva-agresiva, varias. Y tendremos oportunidad de seguirlo platicando, ¿sí?
Bien, usado por tocamiento, se suicida antes de, ¿sí? Haciendo estas reflexiones. ¿Sí? Y posteriormente, dentro de la secuencia de este caso, se descubre que una vez que se sabe, que se publicita porque el mismo profesor subió ese video a las redes, la muerte de este profesor, salen unos videos. Muchos dicen que no era la persona, otros dicen y afirman que sí era la persona que lo había acusado, un adolescente de 16 años. Y retractándose de la acusación, diciendo que no tenía idea de lo que estaba ocasionando ni que terminara con la vida de una persona. La pregunta es, ¿no sabías o lo hiciste dolosamente? Porque si fue de cualquier forma, si lo hizo dolosamente, es culpable de un suicidio por ahorcamiento, ¿sí? Homicidio asistido, suicidio asistido, ¿sí? Cómplice de homicidio. Si no lo sabías, también eres cómplice porque orillaste a una persona a que se suicidara. En ambos casos tienes responsabilidad, esta persona. Sí, no fue cierto, como ella lo dice, se retracta y no fue cierto. Y aquí entran ya los demás testimonios de las personas, de los alumnos, que es cuando dicen que el profesor era muy buena persona, un gran docente, una persona que se preocupaba por sus alumnos. Hasta eso lo menciona el profesor en su video. Ya no te preocupes por ellos, no los tomes como parte tuya, no son tu familia, son personas que van a que les enseñes. Quieren aprender, que aprendan, si no, que no aprendan. Ese es el mensaje que deja el profesor. Para que pues, no se involucren mucho. Lo que es nada más su papel, maestro, alumno, alumno, maestro. A eso nos está llevando todo este tipo de condiciones. Cuando antes, hace muchos años, sabíamos que el profesor era de las personas de las que podíamos recurrir, hasta los padres de familia recurrían a él para alguna sugerencia, algún consejo. Y si el padre decía, le voy a dar, los padres le decían al profe, déle sus golpes si lo cree necesario. Había más respeto. No quiero decir que las golpizas fueran de respeto, no. Eran medidas disciplinarias, violentas tal vez, pero en su tiempo era la forma de cada año, que había dicho de que la letra con sangre entra. Pero creo que daba resultados. No estamos a favor de la violencia, pero sí de algunos correctivos. Si algunos correctivos implican contacto físico y es funcional, ¿por qué no permitirlo? Ahora ya no se puede hacer eso. Ahora si miras feo a un alumno, si le contestas y no le agrada cómo le contestaste, es violencia. Y esto fue lo que pasó con este profesor, y ese es su mensaje. Trátenlos como alumnos. ¿Sí? Son personas que no son de tu familia, así lo dice el profesor. No son de tu familia, trátalos como tal. Como desconocidos que vienen aquí para que les enseñes. Ellos dependen si aprenden o no aprenden, ¿sí? Si aprovechan o no aprovechan. Pero como estamos en esta condición de escuela de pagar, el que paga manda, si no me pasas, te acuso. Estoy pagando, por lo tanto tienes que pasarme de grado.
o de examen, de lo que sea. Una mentalidad tan tonta, ¿sí? Impuesta también por los mismos padres, ¿no? Y si uno estoy pagando tanto, ¿por qué estás reprobando? Y no están pagando los suyos, están pagando una calificación. Porque si estuvieran pagando un estudio, un conocimiento, ellos mismos, los padres, tendrían que revisar sus calificaciones y preguntar al profesor por qué va tan bajo, pues porque no estudia. Pero no, ya no lo podemos hacer tan abiertamente. Repito, porque los mismos padres dicen, no, no estoy pagando, ¿por qué te va a reprobar? Y esa mentalidad es la que lleva el alumno, profe, me estoy pagando, ¿por qué tengo 5 de calificación? ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué no pasaste? ¿Por qué no estás aprovechando? Esa es la respuesta académica, consciente, pero no, las órdenes son pásalos. Y este profesor es un caso grave, porque hay muchos que los han corrido de las instituciones, les han cancelado sus cátedras por un señalamiento. Este caso fue grave, pero hay otros en los que nada más porque el profe no saludó, o porque le exigió a cierto alumno o a ciertos alumnos, les está exigiendo al grupo y no cumplen, se amotinan, valga la palabra, se amotinan, acusar al profesor y va a destituir al profesor. Creo que eso no está bien, ciertamente que esto nada de bien está. Ese es el caso menos grave, que corran al profesor, ¿sí? Pero con lo de las redes, cierto o no sea cierto, te suben con una gran cantidad de mentiras, ¿sí? Y que lo que hacen esa persona como persona, como profesor, pierde su trabajo, pierde credibilidad, pierde confianza. Como persona, ¿cómo queda? ¿Cómo queda ante los ojos de los amigos, ante los ojos de los conocidos, de la familia sobre todo? Las redes te crean, pero también te destruyen. Y este es el caso menos grave. El caso del profesor fue el más grave que he visto, ¿no? La pregunta sigue siendo esa: ¿por qué los alumnos, por qué los adolescentes o adultos jóvenes, porque los hay también, ¿sí?, actúan de esa manera? ¿Sí? Y ¿sí?, retomando, después de que muere el profesor, después de dar a conocer este video, el profesor, salen los alumnos, los que en algún momento fueron alumnos del mismo, y algunos compañeros docentes, a manifestarse pidiendo justicia, dando sus testimonios de que muy buen catedrático, muy buena persona, muy compartido, que compartía sus alimentos con los alumnos cuando veía que no llevaban para comer o que no habían comido, pues que él les compartía de lo poco o lo mucho de su lunch. Y bueno, que es una persona, que era una persona catalogada como tal, porque lo acusaron. Si no cometía o no tenía ningún antecedente de violencia, porque lo acusaron. ¿Saben la respuesta? Pues coméntenla, díganla aquí abajito en los comentarios. Salen estos alumnos a decir que era toda esta clase de persona, una excelente persona, un excelente maestro, ¿sí?, un buen compañero,
y que la chica que lo acusó era o es problemática, que llegaba con aliento alcohólico, que ingería bebidas alcohólicas dentro del aula, muy rebelde, no le agradaban las convenciones del profesor, incluso se ofreció a regularizarla sin costo alguno. Y fue el motivo que sucedió, lo que motivó a esta denuncia. Digo, a la chica no se le obligó o no la obligó el profesor. Ella tomó esa decisión de aceptar la regularización o no aceptarla, pero era su decisión. Los llamados tocamientos que se refiere fueron en el hombro cuando aparentaba dormir en clase, ¿sí? Ante la vista de otros compañeros. Y eso lo sabemos, ¿no? Creo que todo el mundo lo hemos hecho. Cuando vemos que alguien está dormitando o está durmiendo, pues vamos, que no lo conozcamos corriendo ese riesgo actualmente, lo tocamos, le damos un golpecito en el hombro, que es la parte más aceptable de tocar, para que se despierte, para que reaccione, o darle un grito. Bueno, esos fueron los refieren, sí, se refiere que dormitaban en la escuela, en la banca, en el pupitre, y el profe iba y le tocaba los hombros para despertar. El día, ¿sí?, de la denuncia, el día crítico, fingió un mareo y hasta un desmayo. Entonces, que el profesor, pues, no se refiere bien a lo anatómico, pero fueron en los hombros, ¿sí? Quizás en la espalda, en los brazos, ¿sí?, para hacerla reaccionar en su supuesta desvanecimiento. Bien, pues después de todo esto resulta que la chica es llevada a un hospital con crisis de ansiedad por los 4 tocamientos que le hizo el profesor. Eso le provocó crisis de ansiedad y fue al hospital. Aquí cabe otra pregunta: ¿quién diagnosticó esa crisis de ansiedad? ¿Iba con aliento alcohólico, como lo refieren los compañeros, o iba con la llamada resaca? Porque si hay un diagnóstico de crisis de ansiedad y resulta que no, el médico, el personal que la diagnosticó, que la recibe la diagnóstico, también tiene corresponsabilidad por mala praxis. Si deslindamos bien esta investigación, muchos culpables, muchos cómplices, ¿sí? Y retomando la palabra del profesor, ¿en dónde quedó el principio de inocencia? Así como eran muchos, vuelvo a repetir, este delito va hasta el señalamiento para que te vayas a reclusorio. Sin más trámite que el señalamiento para que te vayas a reclusorio. Y te vayas preparando para pasar por lo menos 8 meses. Por lo menos 8 meses. Si tu abogado de defensa es sabio para defenderte. Y aquí entra algo
si tienes dinero para pagar, para solventar esos costos. Porque si no, después de un año te van a decir, eres inocente. De un año y medio, 2 años, te van a decir, no, pues, una disculpa, nunca cometiste el delito, ¿qué es lo que iba a pasar? A lo que tenía el profesor, lo cual tomó pues una salida no buena, ¿sí? Pero él prefirió morir antes que pasar tiempo en el reclusorio. Y además, como lo dice, ser señalado por sus familiares, por la sociedad, el daño moral y psicológico que se le ocasionó, ¿no? Que se ocasiona a personas acusadas eh, sin elementos de lo que sucede y lo que pasa. ¿Sí? Y ahora sigue siendo esa pregunta. Si los demás exigen justicia, ¿por qué hasta ese momento salieron a manifestarse? ¿Por qué no en el momento en que se dio a conocer la denuncia, el delito? ¿Por qué no apoyaron al profesor si es todo lo que dicen que era? ¿Por qué esperarse hasta lo último? Hasta que haya pasado lo que pasó. Como dicen, después del niño ahogado quieren tapar el pozo. Si yo tengo constancia de que la persona acusada no cometió el delito y tengo la certeza de que no lo cometió, pues pongo mi razonamiento de defensa, de apoyo, más que de defensa, de apoyo. Igual y no solucionan mucho, pero sí podría haberse evitado la, la muerte de esta persona, ¿no? Quizás la cárcel no, quizás sí, pero hubiera prevalecido o se hubiera reimplantado la presunción de inocencia. Y esto nos lleva a esa reflexión, hasta dónde mantengo yo mi presunción de inocencia si al momento de ser recluido preventivamente ya me están señalando como probable culpable o como culpable. Creo que aquí la legislación debe hacer algunas otras cosas. Trataremos de investigar qué se puede hacer para dar nuestra opinión a estos órganos de procuración de justicia. Y aquí queda otra. ¿Sí? Si hay un delito que se maneja como intento de homicidio grave, cuando lesionas a una persona o la amenazas con un arma, ¿sí? Te van a acusar de intento de homicidio grave. ¿Sí? ¿Y aquí qué va a suceder con esta chica que, repito, unos dicen que sí es ella, otros dicen que no es ella, los que la conocieron o conocen dicen que sí es ella, que se retractó de sus acusaciones? Sí, vas a decirlo bien, no sabe que el profesor la había reprobado, le daba bajas calificaciones, de que no accedía a sus peticiones de buena calificación. ¿Qué va a pasar con ella? Si a los que amenazan con un arma se les acusa de intento de homicidio grave y llevan un proceso, hasta, en este caso, hasta prisión preventiva, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar? Ya no sabemos nada. ¿Sí? La verdad, a mí me dio tanto, sí me dio me desbalanceó, ¿sí? Porque son preguntas que ya me había planteado yo, cuestiones que ya había planteado en algunos círculos y que no había pasado como sucedió en este caso. Y ahorita se los comento. ¿Sí? ¿Va a haber algún castigo para esta persona? Por falsedad de declaraciones, señalar una acusación falsa, un señalamiento falso,
Y todo esto condujo, o fueron las agravantes de un homicidio, ¿sí? de la modalidad de suicidio por ahorcamiento. O sea, los que amenazan, reitero, los llevan a la cárcel por intento de homicidio grave, ¿sí? Nada más intento. Aquí sí fue homicidio. Hay una palabra jurídica que no recuerdo en este momento, pero vamos a decir la asistencia, ¿sí? O indujo, ¿sí? a la muerte, así como inducen a que mates a alguien, puedes inducir a una persona a que se mate, a que se suicide, pues, y lleva responsabilidad penal. Creo que en este caso es el adecuado, ¿sí? Bajo ese criterio jurídico de que fue una inducción al suicidio. ¿Sí? ¿Por qué? Por una falsa acusación. Y debería de llevar penalidad, debe de ser castigada penalmente a esta persona que acusó sin fundamento, y esa acusación, por todas las consecuencias psicológicas, físicas y morales, llevó al presunto al suicidio. Todos estos elementos nos conformarían el caso, ¿sí? La teoría del delito, ¿sí? Para ser sentenciado. Pero vamos a ver cómo actuar. Ya se calmó esta situación. No desconocemos si hubo algunos arreglos o no, pero ya se calmó. Ya las redes no han dejado nada. No han vuelto a comentar nada de esto. Que tendrán como un mes aproximadamente, un mes y medio. El caso que les conté es la misma situación, ¿no? Si te acusa por intento de homicidio, ¿qué pasa con los suicidas que se llegan a salvar? Vamos a decir, con los intentos, los simuladores de suicidio. Aquellos que se cuelgan para ahorcarse y que al final de cuentas, o no está bien, no lo quieren hacer. Ahí entra la categoría, ¿no? Del suicida vacilante y el suicida real, ¿sí? Aquel que se quiere suicidar realmente, en cualquier momento, agarra y ahora sí vamos a decirle, las herramientas, instrumentos de suicidio, va a ser por ahorcamiento, por envenenamiento, por lo que sea. Lo selecciona, los prepara y se cuelga. En el caso de ahorcamiento, se cuelga. Y ya, se acabó. Pero aquellos vacilantes, aquellos que se dice que son los que tratan de llamar la atención, pues dejan mucho espacio, ¿no? No sujetan bien las sogas, no sujetan, hacen alguna llamada, y dicen, no, me voy a matar en 15 minutos, para que vengan y lo salven, ¿sí? En este caso, ¿sí? Supongamos que así fue, como ejemplo, que esto sea así, intentó suicidarse, pero por estas circunstancias se salvó. Ya sea que llegaron, lo asistieron, ya sea que él mismo se arrepintió y ya. Eso fue un intento de homicidio. La pregunta era esta y seguirá siendo, y la que he debatido en algunos círculos. ¿Por qué si intentaste matarte, no te meten a la cárcel? Esto es tu propia vida, sí, pero es una vida, ¿no? Vaga la comparación con lo que ya mencionamos. Intento de homicidio grave. Si tú intentaste matarte, intentaste quitarte una vida, quitarte tu vida, y te salvaste, ¿por qué no te abren un proceso por intento de homicidio? Filosofía, epistemología, pero hay que conocer esas respuestas, ¿no? Bien,
Hasta aquí sería este caso, sí, que tenía ganas de comentar, digo, con Gabriela, con todos los demás. Aquí ahorita lamentablemente no puedo ver los comentarios, ¿sí? Y creo que no los voy a ver, así que si nos han dado sus comentarios, pues muchas gracias por ellos. Les repito, no tengo aquí la pantalla, no tengo el listado, ¿sí? Para poderlos ver. A ver, déjenme ver, aquí ya está, ¿ves? Tengo. Sí, sí. Sí, ya pude ver los comentarios. Bueno, vamos a darle salida a los comentarios, ¿sí? Y ahorita continuamos con el caso de las academias. Stream ya, José Armengol, doctor, saludos. Marcelino, saludos, doctor. Esperando que te encuentres bien y bueno, ya estaremos en contacto. Miriam Cruz, saludos siempre, un gusto escucharlo. Gracias, Miri. Ecatepec.com, saludos, excelente programa. Texcoco.com, saludos desde Texcoco, igual, desde aquí hasta Texcoco, que tengan un bonito día. Estoy por ir a visitar ese municipio de Texcoco y pasar a algún sitio de descanso, a parquecito, que no es el reclusorio, que quede claro, es otro. Tultitlán.com, éxito, siempre tocan temas interesantes. Gracias, Tultitlán. Esperamos que nos sigas escuchando. Infrarrock Radio, buen día, Luis Radio 105.9 FM. Muchas gracias por tus deseos, Infra. Alejandro García, saludos, lo sigo. Infrarrock Radio, buen tema, se necesita comprender los derechos constitucionales para que el actuar de las autoridades, entrecomillado, ineficientes y arbitrarias, sea conforme al protocolo correcto. Cualquier persona, no importa sea maestro o cualquier persona acusada de abuso sexual, debe ser procesado conforme al protocolo correcto y sin vulnerar sus derechos constitucionales. Estoy de acuerdo contigo en todo esto que dices, Infrarrock, y en algunas otras cosas, más que tal vez no te dio espacio, no quisiste poner, pero totalmente de acuerdo. Sí debemos de modificar ese tipo de prisión preventiva, en qué casos sí y en qué casos no, ¿sí? Dice José, gracias, Infrarrock, José Armengol, si bien los delitos de orden sexual se consideran graves, también el Código Penal Federal, en su artículo 312, tipifica la ayuda o la inducción al suicidio con una pena de 1 a 2 años. Este debería ser el caso. Correcto, doctor Armengol, qué bueno que me escuchas, qué bueno que me das la luz, sí, porque yo no lo recordaba y bueno, tú estás aquí pendiente de esto, sí, ciertamente. También totalmente de acuerdo contigo, el artículo 212 federal, la inducción al suicidio de 1 a 12 años. Y este es el caso, no debería serlo, ahí sí difiero, este es el caso, ¿sí? Que con toda la actuación, con todo lo infundado, pues orilló al suicidio a esta persona. Ahora la pregunta es, en caso de que sea juzgada, será juzgada conforme a la ley de adolescentes o como adulto. Es un suicidio, es un homicidio, que también es un tema de controversia que en algún otro momento lo podríamos platicar con algunos otros compañeros especialistas, ¿sí? Para que aportemos más luz a esta situación. Larisa Palafox, saludos, un gusto verlos siempre. Gracias, Lari, gracias por tus comentarios y bueno, pues ahorita le enviamos todos estos comentarios, todos estos deseos a Gaby, que por las circunstancias ya mencionadas, pues no estamos con ella en estos momentos.